Suscríbete al canal, si te gusta el contenido que te tenemos cada día, nuevo y garantizado. Parte 1. Autodisciplina. 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 ¿Qué es lo primero que le viene a la mente con esta frase? Desafortunadamente, para la mayoría este término evoca imágenes de rigidez, de largos períodos de trabajo irritante o aburrido, de autosacrificio y autonegación. Nada podría estar más lejos de la verdad. Las personas verdaderamente autodisciplinadas no son aburridas, infelices ni insatisfechas. Es más, en realidad, han aprendido a experimentar la verdadera alegría que viene de buscar y lograr sus más queridos sueños y metas. Entonces, ¿de qué trata realmente la autodisciplina? Lo sencillo de la respuesta lo podrá sorprender. La autodisciplina es su capacidad de trabajar en forma sistemática y progresiva hacia una meta hasta que la hayan alcanzado. Incluye el adquirir conocimientos y destrezas. Es la capacidad de obsesionarse positiva y eficazmente y esforzarse hacia un solo objetivo determinado sin rendirse. Es la capacidad de trabajar día tras día, semana tras semana y año tras año, hasta que su propósito esté cumplido. La autodisciplina es el poder de decir, esto es lo que realmente quiero de mi vida, y así es como lo lograré. Y si tengo que abandonar otras cosas en el camino, lo haré, porque vale la pena en el largo plazo. Para ser autodisciplinado, usted debe aprender a desarrollar ese tipo de obsesión que ilumina como un faro en una tormenta. Debe aprender a observar y dirigir su camino hacia esa luz, sin importar lo que se oponga o cuánto tiempo le tome. Como un navegante, usted debe aprender a usar las destrezas que lo pondrán en la dirección correcta. Y debe seguir usando todo su conocimiento, habilidad y energía para permanecer en ese camino hasta llegar a su destino. Autodisciplina es el único ingrediente que hace el éxito posible para todo aquel que sueñe con lograr grandes cosas. Sin autodisciplina, no habrían triunfadores de medalla de oro en las Olimpiadas, ni artistas, músicos o escritores célebres, ni inventores brillantes, ni triunfadores del Grand Prix o multimillonarios. Toda persona que ha tenido éxito duradero en su vida ha utilizado la autodisciplina para llegar hasta allí. Si la autodisciplina es tan efectiva, ¿por qué no la tienen más personas? Desafortunadamente, vivimos en una sociedad del resuelva rápido, donde los esfuerzos no son apreciados, están pasados de moda. Casi todos quieren tener éxito de un día al otro. La gente gasta su dinero tan pronto como lo gana para gratificarse instantáneamente con cosas materiales. Y luego son esas mismas personas las que se preguntan por qué no llegan a ninguna parte. La verdad es que sin pagar el precio y sin hacer el esfuerzo, la mayoría fracasará en lo que ha empezado a hacer y en la obtención de su meta. Lleva años de trabajo intenso y disciplinado el poder dominar una destreza o arte determinado. Años de trabajar 7 días por semana para transformar un negocio desde la nada hasta llegar a una empresa multimillonaria. Años de universidad y residencia para obtener un diploma médico y empezar la práctica médica. Y años de entrenamiento y maduración para ser prima bailarina. Todos admiramos a los artistas exitosos, empresarios y médicos. Pero, ¿cuántos de nosotros estamos ansiosos como estas personas de sacrificar los años de trabajo que les llevó llegar a donde están? El fallecido Ray Kroc, fundador y genio organizador de la cadena McDonald's, contó una maravillosa historia de la diferencia que hay entre el triunfador autodisciplinado y un soñador en una conferencia que dio en la Universidad de Dartmouth. Él dijo, recuerdo una historia del gran pianista que dio un concierto. Al finalizar, se le acercó una señora que exclamó, haría cualquier cosa en el mundo por tocar de esa manera. Y el pianista contestó, no, usted no lo hará. Si usted hubiese querido, podría hacerlo. Cualquiera podría. Yo mismo toco el piano,
y sé que el tocar piano es hasta cierto punto algo mecánico. Pero es la dedicación, la disciplina de practicar lo que hace la diferencia. Y cuando se habla de un pianista de concierto, ha debido practicar por años. Años de practicar varias horas por día, todos los días. Práctica, 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 práctica. Sacrificio y disciplina. Eso es todo. De modo que el concertista, al decir, no, usted no lo haría, quería expresar a la señora que ella, para lograr lo que deseaba, no estaba dispuesta a pagar el precio y tener la disciplina necesaria para el estudio y la práctica requeridos para ser una pianista de concierto. ¿Cuántas veces se ha escuchado decir a sí mismo, haría cualquier cosa por ser médico, o un abogado, o presidente de una empresa, o una cantante, actriz o bailarina, si solo tuviera el talento, o la educación, o la inteligencia? La verdad es que con un mínimo de talento y una inteligencia promedio, usted puede ser cualquiera de esas cosas. Con un esfuerzo prolongado y firme, que nunca vacila ni se derrumba, y no se pierde en detalles insignificantes, usted puede ser lo que desea. Muchas personas creen que solamente el talento es la clave del éxito. El talento puede jugar un rol, pero no hace la diferencia. En cada especialidad, en cada campo, millones de mujeres y hombres talentosos con especiales aptitudes se están desperdiciando, contribuyendo muy poco a su propio éxito o al bien de la humanidad. Y todos los días vemos otros, menos talentosos y dotados, pero que han llegado más lejos. Muchos creen que la educación es la clave del éxito. Aun siendo una ayuda valiosa, no hace la diferencia. La persona educada que se ha dejado estar es algo común, y también lo es aquel hombre o mujer que ha logrado éxitos impresionantes sin la ventaja de una educación formal. Y muchos creen que la inteligencia es la clave del éxito. Aunque una persona con un alto grado de inteligencia es afortunada y posee las herramientas necesarias para el éxito, la relación entre inteligencia y logros va por caminos diferentes y no está balanceada. Todos los días nos encontramos con personas muy inteligentes que no llegaron a nada, y con sus opuestos, hombres y mujeres de inteligencia promedio, pero con logros superiores. La única cualidad que diferencia un hombre del otro, la única clave que lo lleva a la meta, mientras otros se ven envueltos en la mediocridad, no es el talento, ni la educación formal, ni un intelecto brillante. Es la autodisciplina. Con autodisciplina, todas las cosas son posibles. Es lo más cercano que uno tiene a un sueño hecho realidad. Sin autodisciplina, aún la meta más sencilla puede parecer un sueño imposible. Hoy, en Estados Unidos, la causa principal del fracaso es la falta de autodisciplina. Sin autodisciplina, los sueños de millones de norteamericanos se convierten en ceniza. Muchas personas sueñan con el éxito, pero no se dan cuenta de que se necesita más que una expresión de deseo, caminos fáciles, productos mágicos y esquemas rápidos para enriquecerse, para lograr la excelencia. De alguna manera, muchos han perdido de vista las viejas verdades confirmadas por el tiempo, que todo lo que vale la pena que se quiere lograr lleva tiempo, un esfuerzo organizado y persistente, y más tiempo. Mirando a su alrededor, verá los frutos obvios de la mente indisciplinada: la pobreza, la infelicidad y las drogas, el cáncer social de una sociedad que busca logros rápidos. Pero lo que es menos obvio y el efecto más sutil de la falta de autodisciplina que estamos mencionando, es que el poder y potencial en bruto de gente inteligente y talentosa permanecen dormidos, sin canalizar y desperdiciados por la incapacidad de esa gente de comprometerse y movilizarse a sí mismas para seguir un camino disciplinado, de acción consistente. Es la falta de autodisciplina lo que aniquila la posibilidad de logros en Norteamérica. Las personas exitosas tienen una cosa en común: planean sus metas
y trabajan cada hora del día para lograrlas. Aprendieron lo que necesitan hacer para alcanzar esa meta y encontraron un camino para hacerlo. Si deben tomar un trabajo extra, lo harán. Si tienen que ir al colegio nocturno, irán. Si significa el trabajar horas extras 7 días a la semana, lo harán. Si significa que el grupo familiar deba mudarse, lo harán. El éxito consiste en la autodisciplina. Y la autodisciplina consiste en hacer lo que haya que hacer durante el tiempo necesario para lograr lo que usted desee. Si realmente quiere encontrar su fortuna, debe desarrollar la fuerza interior para perseguir implacablemente su sueño día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hasta que se convierta en una realidad. Y será una realidad. Deténgase y piense en todas las cosas que le gustaría hacer, las cosas que sabe que podría haber logrado si hubiera tenido la necesaria autodisciplina. ¿Hubiera continuado sus estudios consiguiendo una mejor educación? ¿Practicado y practicado su deporte favorito hasta ser un campeón? ¿Aprendido a leer y escribir música y tocar un instrumento? ¿Hubiera estudiado ingeniería para poder diseñar y vender las ideas con las que siempre estuvo soñando? En realidad, hay cosas que ha logrado a través de la autodisciplina en su niñez. Solamente piense, ¿cuánto tardó en aprender a caminar? ¿Cuántas semanas y meses luchó por mantenerse erguido? ¿Cuántos moretones tuvo al caerse y cuántas veces se volvió a levantar para empezar nuevamente? Aprendió a caminar porque, al ser un pequeño, estaba obsesionado por aprender a caminar. Estaba decidido a aprender, sin importar cuán difícil fuese al principio o cuánto tiempo iba a tomarle. Cada paso que daba era un pequeño triunfo, y cada caída solamente una excusa para volver a empezar. Los chicos son naturalmente autodisciplinados porque creen que todo es posible. Los chicos no dicen, no lo puedo hacer, dicen, lo quiero hacer. Cuando desea algo intensamente y cuando cree en eso lo suficientemente fuerte, la autodisciplina le permitirá lograrlo. La autodisciplina es la herramienta más poderosa que usted posee para acercar la expresión de deseo a la realidad. Sin esta, usted puede mirar fijamente, como la autora Amy Gross dice, como el que mira a las cosas buenas de la vida a través de la vidriera, se encoge de hombros y sigue de largo. Usted puede tener todas esas cosas maravillosas desarrollando la autodisciplina para lograrlo. ¿Qué es lo que usted desea tanto que pagaría cualquier precio para obtenerlo? ¿Qué es lo que significa tanto que se pasaría semanas, meses o años buscándolo? Empiece a pensar en su sueño más querido, porque con el poder de la autodisciplina podrá finalmente lograrlo. Y este programa le enseñará cómo hacerlo. Cómo conseguir el éxito, el poder de la autodisciplina, le mostrará cómo usar los elementos básicos que usted ya posee, su talento, inteligencia, fuerza y motivación, y transformarlo en las pautas necesarias para lograr las metas en su vida. Aprenderá cómo obtener el conocimiento y la sabiduría que lo conducirán por el camino del éxito. Y aprenderá a desarrollar la fuerza positiva necesaria para quedarse en ese camino hasta que haya alcanzado el final. Usted podría pensar que es imposible desarrollar esa forma de autodisciplina que ve usar a otros para alcanzar el éxito. Usted podría pensar de sí mismo que es muy perezoso, muy disperso, muy rápido en abandonar. Y eso puede ser cierto por la forma en que se está comportando en este momento. Pero la mayoría no son autodisciplinados porque nunca tuvieron la oportunidad de experimentar ese tipo de felicidad y satisfacción que viene de adiestrar las propias habilidades y aplicarlas a lo que realmente desea en la vida. Una vez que sienta la libertad y plenitud de lo que la autodisciplina le puede brindar, se mantendrá atado a ella de por vida. ¿Cómo conseguir el éxito, el poder de la autodisciplina? No es el resultado de la psicología popular o de teorías de moda. Tampoco contiene historietas simples como el éxito instantáneo que tantas veces se encuentran en los programas de autoayuda. Este programa de neuropsicología de la autodisciplina
incorpora los descubrimientos novedosos de uno de los investigadores de la mente más respetado y mundialmente conocido, el Dr. Carl H. Pribram, director del Laboratorio de Investigación Neuropsicológica de la Universidad de Stanford, que ha trabajado con el experimentado equipo de expertos de Cyber Vision Systems. El Dr. Pribram es uno de los más respetados y renombrados investigadores del comportamiento y la mente en el mundo. Entrenado como neurocirujano, el Dr. Pribram ha estado conduciendo investigaciones del cerebro, de la mente y el comportamiento por más de 30 años. Por sus trabajos pioneros y descubrimiento, lo llaman el padre de la neuropsicología. Además de sus responsabilidades en Stanford, el Dr. Pribram también es el director de investigación de avanzada de Cyber Vision Systems. ¿Cómo conseguir el éxito, el poder de la autodisciplina? Incorpora dos de los descubrimientos revolucionarios del Dr. Pribram. El primero es el hallazgo que nuestro comportamiento está controlado por imágenes de logros, y sin esas imágenes no podemos motivarnos y movilizarnos para lograr nuestras metas. El segundo es el descubrimiento del Dr. Pribram de cómo la mente forma imágenes visuales y sensoriales que afectan nuestras emociones, nuestro poder de entregarnos a un rumbo de acción y mantenerlo hasta el fin con excelencia a través de la perseverancia y persistencia. La precisión del trabajo del Dr. Pribram nos permite entender por primera vez la relación entre el pensar, el sentir, la motivación y el comportamiento. Y al colaborar con el Dr. Pribram, Cyber Vision Systems ha podido desarrollar una tecnología poderosa que le permite sacar a la luz sus propios procesos mentales y automotivarse para desarrollar esa voluntad de hierro que lo llevará a través de las dificultades, al triunfo de sus metas, a un buen triunfo completo y disfrutando cada etapa del trayecto. Usted no tiene que ser un científico para entender, aplicar y beneficiarse de estos principios. Toda la investigación compleja, el desarrollo y el testeo ya han sido hechos para usted. Hemos transformado la investigación del Dr. Pribram en una tecnología poderosa y sencilla que cualquiera puede usar para aprender la belleza y la felicidad de la verdadera autodisciplina. Su programa La clave del éxito, el poder de la autodisciplina, gira alrededor de 3 puntos de organización. Primero, en la sesión 2, se le explicará la descripción de 10 características de personas altamente autodisciplinadas y triunfadoras. Horas interminables de investigación y entrevistas han llevado a la recolección de este material para descubrir los instrumentos que estas personas han desarrollado y ejercitado para conseguir su poder de autodisciplina. Estas características serán el modelo o puntos básicos que usted tratará de incorporar a su vida. Al tener estas características presentes dentro de su mente, usted sabrá cuál es el ideal que debe comparar con su propio comportamiento y hábitos, a medida que se esfuerza en seguir adquiriendo, utilizando y haciendo permanente la destreza de la autodisciplina. La segunda parte fundamental de este programa es lo que llamamos la sección de conocimiento e información. En la sesión 3 se le guiará sistemáticamente a través de los principios, fáciles de aprender y entender, del poder de la autodisciplina de Cyber Vision. Aprenderá una vez por todas que el poder de la autodisciplina es la clave del éxito. No solamente aprenderá por qué, sino que entenderá detalladamente los principios de mayor importancia de la autodisciplina. La tercera, y para usted la sección más importante del programa, es lo que llamamos de acción e implementación. En las sesiones 4 hasta la 10, empezará el proceso de convertirse en autodisciplinado, de desarrollar las habilidades básicas que le permitirán lograr todo y cada cosa que haya deseado. Empezará por aprender cómo determinar con exactitud qué es lo que desea lograr en su vida. Luego, aprenderá a seleccionar modelos que ya han logrado lo que usted desea obtener, y aprender de ellos sus propios esquemas de éxito. Descubrirá cómo transformar esos deseos en imágenes emocionantes y provocadoras, ricas imágenes sensoriales que se puedan ver, oír, palpar, gustar y oler, imágenes que excitan y estimulan sus emociones,
Aprenderá cómo vencer esas dudas que persisten dentro suyo mientras reflexiona acerca de sus posibilidades de éxito. Aprenderá cómo determinar el conocimiento y habilidades que necesita para lograr sus deseos y cómo planear su tiempo para poder progresivamente lograr su meta en un relativo período de tiempo. Y descubrirá los principios de la perseverancia, cómo romper las barreras del tiempo, cómo seguir a pesar de cuán difícil, doloroso y cansado pueda sentirse, hasta que su sueño se haga realidad. Una vez que domine los principios de la autodisciplina, descubrirá que nada, realmente nada, es imposible para usted. Se sentirá como un león hambriento que ha sido liberado de su cautiverio, orgulloso, agresivo y equipado con los instintos e instrumentos para sobrevivir. Incluido en este programa hay una guía de estudio personal. Fue diseñado para ayudarlo en el manejo del contenido y el uso de las técnicas de los cassettes. Úsela bien, ya que lo ayudará en cada paso de su camino en el desarrollo del poder de la autodisciplina. Antes que siga adelante con los cassettes, lea la introducción de la guía de estudio. Complete los ejercicios escritos para esta sesión 1, y prepárese para escuchar la sesión 2, repasando primero los antecedentes de la sesión 2 en la guía de estudio. Siguiendo los principios de este programa, podrá por primera vez en su vida lograr lo que desea y llevarlo a cabo con el orgullo de la excelencia. Hablar del éxito es una cosa, cualquiera puede hacerlo. Otra cosa es lograrlo, día tras día, mes tras mes y año tras año. Eso es lo que va a aprender en este programa. ¿Cómo lograrlo? Aquí finaliza el lado 1. Por favor, adelante el cassette hasta el final antes de darlo vuelta. Sesión 2, cassette lado 2. El perfil del éxito. Las 10 características dominantes del triunfador autodisciplinado. Detrás de cada triunfador hay otro triunfador. Puede ser alguien cercano, un padre, maestro o amigo. Puede ser alguien famoso o una figura histórica o mitológica. Probablemente hay varios soldados jóvenes en West Point y Annapolis que hoy sueñan secretamente con repetir algún día las asombrosas hazañas del legendario héroe de la Segunda Guerra Mundial, el general George Patton. Y a su vez, Patton atribuyó su éxito en el campo de batalla a grandes líderes militares del pasado. Desde su niñez, uno de sus favoritos fue Alejandro el Grande, el joven líder griego que conquistó casi todo el mundo, conocido más de 2000 años atrás. Fascinado por las repetidas conquistas exitosas de Alejandro y su personalidad dinámica, Patton leyó todo lo que pudo acerca del histórico guerrero. Muy pronto llegó a conocer a Alejandro totalmente, íntimamente, su personalidad, su estilo de liderazgo, su manera de pensar y resolver problemas, sus estrategias militares. Y finalmente, Patton llegó al punto donde podía pensar, actuar y obtener resultados como Alejandro el Grande. Cuando planeaba estrategias de batalla, Patton usaba tácticas que imitaban los lineamientos de los grandes logros militares de Alejandro. Y funcionaban. Patton tuvo tanto éxito en batalla tras batalla de la Segunda Guerra Mundial que los alemanes lo consideraban el arma más poderosa de los aliados. Patton podía agradecer sus éxitos a su propia personalidad disciplinada y a tener a Alejandro el Grande. Pero Alejandro, a su vez, tenía que agradecer a otro por sus brillantes destrezas militares. Alejandro se inspiró en Hércules, el dios de la mitología griega. Luego de estudiar todo lo que se había escrito acerca del que era conocido como el mítico dios del coraje y la fuerza, Alejandro empezó a formar su propio pensamiento, estilo personal y acciones, imitando a Hércules. Hay muchísimos, incontables ejemplos de la enseñanza de los grandes hombres. Una vez le preguntaron a Babe Ruth, campeón de béisbol, cómo desarrolló su estilo en el bateo, por el que la gente lo llamaba el rey de los bateadores. Ruth contestó que había estudiado e imitado el bateador más famoso de su tiempo, un jugador llamado Charles Joe Jackson. La mayoría, si no todos los triunfadores famosos, se han inspirado en el estilo y las estrategias de otros modelos. ¿Cuánto realmente logramos en la vida
podría reducirse a un aspecto muy sencillo, a un simple ingrediente: la calidad de los modelos que elegimos para emular. Todo comportamiento humano comienza con modelos. Aprendemos a caminar, hablar, vestirnos y alimentarnos, imitando a nuestras familias a hacer las mismas cosas todos los días. Pero aprendemos más que sencillas actividades diarias de las personas que nos rodean a medida que crecemos. Aprendemos a pensar y comportarnos observando la manera que ellos lo hacen. Algunas personas tienen excelentes modelos, padres exitosos o un amigo de la familia que ha logrado algo más allá de lo común. Pero inspirarse en un modelo es solamente el primer paso para llegar a ser un triunfador disciplinado. Se debe incorporar ese modelo, hacerlo parte de la propia personalidad para tener éxito. Este programa lo llevará a través de todo el proceso, del comienzo al final. En esta sesión empezaremos por darle un modelo propio, un modelo de triunfador motivado y disciplinado. Aprenderá las 10 características dominantes y más importantes de ese modelo, y lo podrá comparar con su propia conducta. Y también aprenderá lo opuesto: el perdedor indisciplinado, y por qué esa persona está destinado a fracasar. Se han invertido años de investigación en la creación de este modelo. Cybervision ha estudiado personas que han sido exitosas en sus negocios, educación, ciencia, el arte y otros campos. Sus características y actitudes fueron estudiadas. Y al final, Cybervision encontró 10 cualidades que eran comunes a todas ellas. El entender las características de los triunfadores altamente disciplinados puede ser una inspiración para usted mismo, así como Alejandro el Grande lo fue para Patton. Juntas formarán una imagen completa, viva y palpitante del tipo de persona que es altamente disciplinada, triunfadora y que hace las cosas. Con esta imagen delante suyo, tendrá un modelo para después imitar su propio comportamiento, y podrá reorganizar su vida de acuerdo a estas nuevas pautas de conducta orientadas al logro. Mientras escucha las 10 características, compare su propio comportamiento con cada una de ellas. La idea no es desilusionarlo y desalentarlo porque no se acerca al ideal. Por el contrario, concéntrese en medir sus fuerzas y debilidades para poder entender desde el principio las áreas que necesitan mayor trabajo. Reconozca que, como un filósofo chino dijo una vez, el viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. Usted ha tomado el primer paso al adquirir y empezar a usar este programa. Ahora veamos las 10 características que son comunes a los triunfadores altamente disciplinados. La primera característica del triunfador autodisciplinado es un claro sentido del propósito, seguro y bien definido. La persona autodisciplinada sabe con precisión qué es lo que él o ella quieren y se dirigirán a su objetivo aunque signifique sacrificar otras cosas en la vida para conseguirlo. Tomemos el ejemplo del explorador Roald Amundsen. En 1887, cuando solo tenía 15 años, Amundsen leyó la historia del explorador del Ártico, Sir John Franklin. Se inspiró tanto con las aventuras de Franklin que decidió dedicar su vida a la exploración del polo. Y como ningún hombre había hallado aún físicamente el Polo Sur, decidió y puso todo su objetivo en ser el primero. Su madre tenía otras ideas para él. Ella quería que su hijo fuese un médico, e insistió que fuera a la Universidad de Medicina. Al principio, Amundsen aceptó, pero luego, infeliz y frustrado, dejó sus estudios para irse a navegar con otros exploradores. Amundsen dedicó años a aprender los peligros de la Antártida. Era un trabajo físico muy duro, y había mucho por aprender. Estudió técnicas náuticas hasta ser un experto, y luego comenzó a organizar sus propias expediciones. 24 años después de haber empezado a soñar con su meta, lo pudo lograr. En 1911 fue el primer hombre en hallar el Polo Sur. Compare la meta definida de Amundsen con el perfil de la persona que no sabe bien a dónde quiere llegar. La personalidad sin metas definidas ni propósito pasa por la vida sin rumbo, siempre buscando, nunca encontrando. Esta es la persona que cambia trabajos, abandona a personas allegadas y deja proyectos sin terminar. Es alguien que nunca se queda mucho tiempo en algo hasta lograr el éxito.
Hoy en día, las personas le tienen cada vez más miedo a los compromisos. Tienen miedo de comprometerse con una carrera. Tienen miedo de comprometerse en una relación personal. Inclusive tienen miedo de comprometerse en quedarse en un lugar por mucho tiempo. Hablan acerca de dejar opciones abiertas. Irónicamente, estas personas están comprometidas con el fracaso. Sin un sentido de propósito, no pueden aplicarse ni a una sola cosa ni dirigirse a su meta. Y sin una dirección, no pueden triunfar. Mire a su alrededor y verá personas de 40 y 50 años que todavía siguen saltando de un trabajo a otro, de una relación a otra, siempre buscando una respuesta en cualquier lugar. Nunca la encontrarán. La segunda característica de la persona autodisciplinada es que él o ella buscan y usan los modelos positivos llamados mentores. Patton encontró y aprendió de Alejandro el Grande. Roald Amundsen se inspiró en Sir John Franklin. Para ser autodisciplinado, debe encontrar un mentor que pueda inspirarlo con su propio ejemplo de disciplina. Esta persona lo inculcará con el sentido de real posibilidad, de que todo es posible, y la creencia que, si él lo pudo hacer, yo también. La persona sin autodisciplina tiende a identificarse y a emular a aquellos cuyos valores son los logros rápidos y mágicos. La persona indisciplinada piensa que el éxito puede lograrse a través de trucos, suerte o alguien conocido. Por esta razón, desconfían y envidian al triunfador. No pueden admitir que solo el trabajo y esfuerzo permanente pueden llevarlo a conseguir sus metas. En vez de tratar de ordenar sus propias vidas, estas personas culpan su falta de éxito a la mala suerte. Siempre tendrán mala suerte hasta que decidan cambiar. La tercera cualidad que diferencia a la persona autodisciplinada es el poder de su imaginación. Las personas autodisciplinadas utilizan la técnica de formulación de metas llamadas imagen sensorial. Las palabras inmortales de Robert Kennedy lo explican muy bien. Kennedy, él mismo un triunfador muy disciplinado, dijo: algunos hombres ven las cosas como son y preguntan, ¿por qué? Yo veo las cosas como podrían ser y pregunto, ¿por qué no? La clave para desarrollar este tipo de imagen es aprender a usar la imaginación de manera clara y creativa. Una vez que haya decidido su meta, debe aprender a visualizarla fuertemente en todos sus detalles y dimensiones. Debe aprender a imaginar claramente las recompensas del éxito a través de la vista, el sonido, el tacto, el gusto y el olfato. Los franceses tienen una expresión, déjà vu, que quiere decir ya visto. La persona autodisciplinada, cuando llega a su meta, tiene ese sentimiento del déjà vu, porque ya han estado ahí miles de veces en su imaginación. Puede estar seguro que el general Patton conocía la sensación de la victoria mucho antes de su primera batalla. Y Roald Amundsen, al llegar al Polo Sur, debió sentirse como regresar al hogar. El gran director de cine, Alfred Hitchcock, decía que el proceso de dirigir una película le era algo decepcionante. Al tiempo de comenzar la producción de cada una de sus películas, ya había visualizado cada imagen y cada ángulo de la cámara tan claramente en su imaginación, que el hacer la película consistía simplemente en ir a través de las tomas. Hitchcock tenía muy claro y firme en la mente lo que iba a hacer antes de comenzar cada proyecto. Aquellos que carecen de autodisciplina también carecen de creatividad. Tienen ideas vagas de las metas que podrían, a lo mejor algún día, querer lograr. Estas personas son muy capaces creando imágenes altamente sensoriales, pero desgraciadamente tienden a aplicar esas imágenes a escenas de fracaso en vez de éxito. La cuarta cualidad destacada por el individuo autodisciplinado es lo que llamamos la orientación sensorial positiva. Los triunfadores hacen hincapié en los logros de su pasado como prueba de su capacidad de éxito. No admiten el fracaso. De hecho, se puede realmente decir que no conocen el significado de la palabra fracaso. Si las cosas al principio no resultan como lo planeado,
lo apuntan como una experiencia y siguen trabajando hacia su meta. Las personas autodisciplinadas están tan entusiasmadas por aprender que sienten que cada experiencia de la vida los acerca al éxito. No tienen miedo de buscar nuevas maneras de hacer tal cosa si las viejas no funcionan más. Nunca pierden de vista su meta, pero están abiertas a diferentes formas de lograrlas. Y esta actitud positiva asegura que lo harán. Aquellos con falta de autodisciplina pierden tiempo y energía rumiando sobre los fracasos del pasado. Utilizan la percepción de sus fracasos como un pretexto para no probar otra vez en el futuro, constituyéndose en un círculo vicioso negativo. Desarrollan un miedo al fracaso y el miedo de hacer el esfuerzo, y el fracaso genera más fracaso. Si usted está convencido de no poder hacer algo, no será capaz de hacerlo. Las características que hemos estado señalando hasta ahora forman la cualidad llamada de autoconfianza. Las personas autodisciplinadas creen en sí mismos y en su capacidad de tener éxito que es completamente inamovible. En el fondo de sus corazones saben que lo pueden hacer, y nadie los puede convencer de lo contrario. Cuando Colón salió a buscar un nuevo camino a las Indias Occidentales, los europeos pensaban que estaba loco. El mundo es plano, le dijeron. Si navega hacia el oeste, caerá en el final y será devorado por monstruos. Pero Colón creía que el mundo era redondo y obstinadamente fue a cada reino de Europa, hasta que encontró uno que lo apoyó económicamente para poder realizar el viaje que lo llevaría al Nuevo Mundo. El triunfador disciplinado está muy seguro de sí mismo, pero la persona indisciplinada se ve obstaculizada por sus propias dudas. Ese presentimiento de fracaso lo tortura en todo lo que trata de hacer, y efectivamente le cierra la puerta a cualquier posibilidad de éxito que pudiera tener. La sexta característica que las personas autodisciplinadas comparten es su habilidad de planear y organizarse. El triunfador autodisciplinado sabe cómo tomar su meta y fraccionarla en piezas que pueden trabajarse una por vez. Se estipulan prioridades y las tareas importantes se abordan al principio. Esta manera metódica y práctica es la única forma de lograr el éxito, no importe cuál sea el esfuerzo. Cuando Henry Ford diseñó su Modelo A, tenía una meta en vista. Quería que cada norteamericano pudiera comprar un auto, su auto. Pero en esos días, los autos se hacían manualmente y el tiempo y el esfuerzo que involucraba hacer cada uno daba como resultado un precio excesivo. Ford sabía que tenía que encontrar una manera más rápida y barata de hacer autos. Entonces trabajó y planeó con paciencia una nueva idea: la línea de producción. Cada persona en la línea llevaría a cabo una sola tarea, permitiendo hacerla con mayor rapidez y eficiencia, y un auto se podría armar en tiempo récord. La gente se reía y decía que no funcionaría, pero Ford dedicó años a planearlo en todos los detalles. Y sí funcionó. La línea de producción fue tan exitosa que otras industrias lo empezaron a usar también. El plan meticuloso y paciente de un hombre hizo lanzar una nueva era industrial. Compare a Henry Ford con un hombre común de la calle. Su atención se dispersa y está desorganizado. No tiene idea de qué es lo próximo que va a hacer, o piensa en hacer tantas cosas a la vez que no puede controlarlas. Quizás trata de comenzar un negocio, pero ocupa su tiempo contratando personal cuando todavía no tiene clientes ni espacio físico. A lo mejor ha decidido cambiar carreras, pero ya está pensando cómo gastar todo el dinero que va a ganar, aunque todavía le falten 4 años para recibirse y practicar su nueva carrera. Este tipo de persona está perdiendo tiempo y energía. Sin un plan detallado y sin poner en práctica ese plan y seguirlo estrechamente, uno puede pasar toda su vida entre proyectos inconclusos y perder oportunidades de triunfar. Muchas personas piensan que todo lo que se necesita para ser exitoso es una idea brillante. Pero sin el plan, la organización y el trabajo duro, las ideas más brillantes no sirven para nada. Esto nos lleva a la séptima característica común a los triunfadores autodisciplinados. Su capacidad por adquirir el conocimiento
y la destreza esencial necesaria para llevar a cabo su plan de trabajo. Los triunfadores reconocen la importancia del aprendizaje y están dispuestos a sacrificarse para completar su propia educación. Muchas veces esto significa volver al colegio. A veces significa semanas o meses de juntar información sobre un tema específico o hablar con las personas indicadas. A veces significa aceptar un nuevo trabajo para adquirir ciertas destrezas. Lo que siempre significa es un compromiso de aprender lo que se necesita para lograr una meta. Si desea ser médico, primero debe estudiar medicina y completar su residencia antes de empezar su propia práctica. Aquel que piensa que puede ser médico sin todos estos requerimientos, está soñando. Si desea tener un negocio, debe capacitarse en ese negocio. Podría hacer un curso determinado. Podría trabajar para otro en el mismo negocio que usted desearía tener y aprender todo antes de abrir algo por su cuenta. Podría tomar un socio que conoce el negocio, asumir menos responsabilidades al principio, observar lo que hace y aprendiendo de él lo imprescindible. Aquellos sin autodisciplina siempre buscan el camino fácil. Hacen cursos de fin de semana pensando que ya están altamente calificados para la nueva profesión. Escuchan el consejo de una persona y piensan que conocen todo lo necesario. Empiezan a hacer negocios sin un plan comercial. Seguir el proceso de aprendizaje es demasiado trabajo. ¿Por qué es tanto trabajo? Porque a la persona indisciplinada le falta paciencia. La característica número 8 en la lista de las cualidades de la autodisciplina. La clase de paciencia que Colón y Henry Ford mostraron. La paciencia que el ingeniero Washington Augustus Veblen mostró al terminar la construcción del famoso puente de Brooklyn. El padre de Veblen, John Augustus, fue el ingeniero brillante que diseñó el puente de Brooklyn y empezó a supervisar su construcción en 1869. Iba a ser el primer puente colgante de acero en el mundo, una hazaña de la ingeniería de su tiempo. Pero el proyecto recién comenzaba cuando el padre de Veblen sufrió un accidente fatal y alguien tuvo que seguir. Ese alguien fue su hijo. Washington Augustus Veblen siguió donde su padre había dejado, pero 3 años después contrajo la enfermedad de Keyson, consecuencia de trabajar tanto tiempo bajo tierra. La enfermedad lo dejó casi completamente paralizado, con mucho dolor y confinado en silla de ruedas de por vida. Algunas personas hubieran abandonado el proyecto bajo esas condiciones, pero Washington Augustus no lo hizo. Se mudó a un departamento en Brooklyn Heights, se sentaba todo el día al lado de la ventana desde donde podía observar el puente mientras progresaba en el trabajo y supervisándolo desde su living. Mensajeros corrían ida y vuelta dándoles instrucciones a los trabajadores. Washington Augustus trabajó por 11 años de esa manera hasta que se inauguró el puente en 1883. Como es obvio, la paciencia del joven Veblen tuvo su recompensa, principalmente porque él, como otros triunfadores autodisciplinados, no fueron inhibidos por el tiempo. Veblen se hubiera sentado 20 o 30 años al lado de la ventana de ser necesario sin quejarse hasta terminar la obra. Tanto significaba para él. Más tarde en este programa, exploraremos juntos la relación entre el tiempo y la persona autodisciplinada. Por ahora diremos que el tiempo no es importante para aquellos involucrados en la búsqueda de su meta. Las horas pasan como si fuesen minutos, las semanas como si fuesen días y los años como si fuesen meses. El autodisciplinado no se preocupa por el tiempo. Ven al tiempo como un instrumento. Los logros llevan tiempo y las personas que desean triunfar tienen todo el tiempo del mundo. Porque en todo momento que están